Dominicana. Él es escritor, ensayista, poeta, periodista, licenciado en Ciencias de la Educación, mención Letras, fundador de la Feria Internacional del Libro. Fue ministro de Cultura en la República Dominicana en el periodo 2004-2008, miembro del Consejo Directivo de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Es biógrafo oficial del poeta Domingo Moreno Jiménez. Le damos los buenos días, la bienvenida al señor José Rafael La Antigua. Buenos días, señor La Antigua. Buenos días. Buenos días. No le escuchamos. No le escuchamos. Pues, a ver. No le escuchamos, pero es un honor para nosotros, señor La Antigua, que usted haya aceptado esta invitación en el día de hoy, porque tenemos muchas cosas que conversar con una persona como usted que tiene vasto conocimiento en cuanto a la cultura de la República Dominicana. Bienvenido. Bueno, a ver. Lo vemos. Aquí estoy yo perdido. Sí. Me ha ido la imagen. No, le estamos escuchando ahora, sí, ahora sí me escuchan. Sí, le escuchamos perfecto. Bueno, aquí estamos, a disposición de ustedes. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Aquí está conmigo el señor Oscar Pérez. Un placer. Encantado. Hay muchas cosas, lo convocamos específicamente a conversar sobre el 130 aniversario del natalicio de Domingo Moreno Jiménez, uno de los grandes escritores de la República Dominicana, poeta. Así es que, pero hay otros temas que que siempre con personas como ustedes nos interesa tocar, pero vamos a hablar primero sobre Domingo Moreno Jiménez y si es valorado en República Dominicana en su justa dimensión. Bueno, creo que sí. Bueno, ante todo yo debo agradecer esta invitación que me entusiasma mucho y poder estar con ustedes, de quien ya tenía noticias, ¿no? Así que qué bueno que podamos estar aquí en esta mañana. Pues mire, claro que sí, don Domingo Moreno Jiménez fue o es una de las grandes figuras de la poética dominicana. Fue el creador del postumismo, como ya ustedes saben, que más que un movimiento poético, que más que una escuela poética, que él rechazó siempre que eso fuese lo que él quería hacer, fue sin duda alguna un nuevo estilo de hacer poesía. Moreno Jiménez introdujo el versolibrismo en el país. Era muy buen sonetista, escribía muy bien con la rima, que era la onda todavía para esa época. Ya Vigil Díaz había hecho algunos pininos, pero Vigil fue un poeta importante, pero que no logró calar y ni logró darle consistencia y coherencia y seguimiento a su trayectoria poética. Es realmente Domingo Moreno Jiménez quien inicia este proceso y lo mantiene firme. De manera que, como lo he dicho desde que publiqué mi libro, que fue mi primer libro en 1976 y que sigue siendo la única biografía de poeta dominicano alguno que se haya hecho, una pena porque debe hacerse con otros grandes, ¿no? Indiscutiblemente Domingo Moreno Jiménez es un precursor de esa nueva forma de hacer poesía en República Dominicana. Y por eso se recuerda hoy, y el postumismo es indiscutiblemente el punto de partida de todo el desarrollo poético posterior. ¿Usted cree que todos los dominicanos debieran tener en su casa y leer este libro suyo, que es Domingo Moreno Jiménez, apóstol de la poesía? Mire, le voy a dar un dato que muchos conocen, pero bueno, para ustedes y para los que están escuchando, viendo este programa. Mire,
Yo pues siempre soñé con hacer un libro, pero era un muchacho veinteañero y en ese momento Juan José Ayuso, el poeta Juan José Ayuso de grata recordación, estaba al frente del periódico El Sol que se hacía en Santiago de los Caballeros. Y me pidió que iniciara un proyecto que había sido ideado junto al doctor Bienvenido Corominas Pepín, que era el dueño del periódico, para hacer una colección de libros en gran escala, quiero decir, con grandes tiradas, que pudiese obsequiarse, distribuirse en el país, bueno, con algún apoyo, por supuesto, empresarial para los costos, independientemente de los costos del diario El Sol, que no sé si alguno de ustedes recuerda, comenzó en Santiago y luego se trasladó a Santo Domingo, pero aquí murió. Sí, sí, claro. Bueno, así nació mi libro. Sí, así nació mi libro. Me puse a trabajar con el poeta ya anciano, ya enfermo, en su casa del barrio de Mejoramiento Social, donde iba con frecuencia. Y ahí trabajé por muchos meses con él, escuchando su historia directamente, independientemente de las consultas que hacía en los libros que habían publicado Freixas de Nolasco, un escritor rumano que vivió mucho tiempo aquí, un crítico llamado Oria Tanasescu, bueno, y otras personas que habían escrito sobre Moreno Jiménez. Así nació esta biografía, que se hizo una edición de 5.000 ejemplares, algo todavía en nuestros días inusual, para distribuirse en el país. No sé cómo se distribuyó, pero lo sí cierto es que entonces me pidieron que hiciera la de don Franklin Mieses Burgos, tanto Juan José como el doctor Corominas Pepín, a quienes recuerdo y venero con gratitud, porque me introdujeron en el camino de la bibliografía nacional. Y entonces tuve unos primeros contactos con el poeta Franklin Mieses Burgos, quien pronto enfermó y murió, de manera que no se pudo completar ese proceso. Yo creo que, como sucede siempre, por ejemplo, vamos a hablar, nosotros los que pertenecemos a la generación de esa segunda mitad de los 60, siempre divido la generación del 60 en dos. La generación del 60 propiamente, que ya venía corriendo desde finales de los 50, y la generación del 65, la generación de la postrevolución. Bueno, aunque yo soy mocano y viví en Moca hasta 1972, indiscutiblemente que esa es mi generación a la que pertenezco. Entonces, esa generación fue nerudiana fundamentalmente. Éramos fanáticos de Neruda, como después los de los 80 venerarían a Vallejo. Bueno, siempre cada generación tiene su poeta fundamental, ¿no? Sí. ¿Qué quiere eso decir? Se lee a Neruda hoy como se leía en aquellos tiempos, que fuimos fanáticos de todas las publicaciones de Neruda. No era tan fácil obtenerlas, sobre todo en los pueblos, en las provincias, pero buscábamos la fórmula para que pasara de mano en mano en aquellos que podían tenerlo. Pues eso pasa. Quizás Moreno no sea hoy estudiado, leído con la pasión de antes, con el interés de antes, pero sigue siendo una figura importante. De hecho, de mi libro se hicieron posteriormente, o sea, posterior al proyecto de don Bienvenido Corominas Pepín, se hicieron 4 ediciones. O sea, y era demandado por algunas universidades. En fin, siempre es una figura que hay que resaltar en cualquier estudio y valoración de la literatura dominicana. Como Neruda, indiscutiblemente, debe ser resaltado siempre como uno de los grandes poetas de América. El año pasado, precisamente, se celebró el centenario de Crepusculario, uno de sus grandes poemas. Y bueno, siempre se le recuerda y se le venera. Lo importante, claro está, es que las nuevas generaciones poéticas no dejen morir estos que sembraron el camino, los que abrieron el camino
a todo lo que vendría después. Y con Moreno yo debo situar a Franklin Mieses Burgos, como debo citar a Luco Hernández Rueda, como debo citar a tantos otros, ¿no? Que fueron los sembradores de la cosecha poética que hoy tiene el país dominicano. Bienvenido a Levántate New York, un placer tenerlo acá, Oscar Pérez, de este lado. Gracias. Yo soy de la generación, digamos, de los 75, por la edad y porque fue la época, yo entré a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el 77 y fue donde yo me encontré por primera vez con el mundo poético. Todavía Neruda seguía siendo un héroe, pero Vallejo ya comenzaba a resaltar como uno de los grandes poetas latinoamericanos. Y hoy yo veo que ni siquiera a nivel universitario existe esa pasión por la poesía. Podríamos decir dos cosas. Uno, está muriendo la poesía, o dos, las manifestaciones, como que se llaman esto, el rap y ese tipo de movimientos nuevos que existen. Podríamos decir que una nueva faceta de la poesía. Bueno, mira, Oscar, hay que tener en cuenta una cosa: cada tiempo histórico, cada generación literaria tiene sus propias aspiraciones, sus propios desvelos, y en consecuencia la preferencia por poetas específicos cambia. Eso es normal. Aquí y donde quiera. ¿Qué importancia más grande tuvo en España la generación del 27? Una generación clave, porque de ahí partió todo. Pero es probable que hoy, si se hace una lectura, digamos, de Juan Ramón Jiménez o luego de Rafael Alberti, por mencionar algunos de los grandes de la poesía española, probablemente no reúna tanta gente como la que reúne un poeta de estos tiempos que se llama simplemente Dreyfus. Así es su nombre artístico, ¿no? Dreyfus. Con él hay muchos más poetas coloquiales, poetas que ya van más en esa onda que tú mismo señalas, un poco como si hiciéramos reggaetón y rap en poesía, pero bueno, llenan estadios en España, convocan multitudes con la lectura de sus poemas más a tono con la realidad de hoy, con el estilo de hoy. Quizá no nos gusta mucho, pero yo suelo decir a mis amigos que, como escribí en días pasados, me miran con asombro cuando yo digo eso. Yo los leo y valoro a esos poetas de hoy, porque mantienen viva la poesía. La poesía sigue viva, no es verdad que ha muerto. Lo que pasa es que esos grandes poetas de las décadas anteriores, pues ya no tienen, diríamos, la pegada, vamos a decirlo de un modo más coloquial, que tuvieron en su época. Es normal, todo va evolucionando. También pasa con los novelistas, no en los poetas nada más. Usted dirá que se menciona mucho al Quijote, una pieza fundamental. Si usted quiere ser escritor y no ha leído el Quijote, entonces usted está mal, sobre todo si va a ser narrador. Pero, digamos, el Quijote ya no se lee tanto como se puede leer, diríamos, ¿a quién diría? Vargas Llosa, ¿verdad? Que viene ya de tan lejos y que ha concluido, al parecer, su carrera literaria por su edad, por su tiempo, pero a otros escritores nuevos. De hecho, yo estoy asombrado de ver en los últimos meses autores cuyos nombres nunca había escuchado, sobre todo los que van directamente con nosotros por la lengua, los españoles e incluso los latinoamericanos. No nos llega todo lo de Latinoamérica, más nos llega lo de España, es la verdad. Pero lo que nos llega a nosotros, que vimos buscando los libros, por dónde están los escritores, nos encontramos con voces muy nuevas. Pero hay voces recientes, como la de César Aira, como la de Jaramillo, como la de William Ospina, bueno, y tantos otros. Pero con toda seguridad van surgiendo nombres que todavía no nos llegan. Nosotros en nuestro país tenemos nuevos nombres en la poesía.
Hay nombres importantes. Hay uno que ha vivido por mucho tiempo en Estados Unidos, César Sánchez Vera, para mí uno de los poetas más importantes que ha dado la literatura dominicana en los últimos tiempos. Está Fran Báez, está, bueno, ¿qué voy a decir? Estoy diciendo de los más jóvenes, porque esa generación a la que usted pertenece, en esa generación surgieron hombres como René Rodríguez Soriano, también grande y querido amigo, que recordamos siempre, que precisamente, a mi juicio, fue uno de los líderes, o quizás el líder de esa década de los 70. No formaron generación, pero él fue el hombre que más publicó en los 70. Siguió su trayectoria hasta sus últimos días. Murió a causa de la pandemia, pero René fue indiscutiblemente un líder, el gran líder de los 70. Y René comenzó como poeta, con una poesía rompedora, con una poesía que clamaba por otro sonido y por otra estela poética, diferente a la anterior, como en su momento lo hizo Moreno. Quiero escribir sin metro, sin hilación, sin nada, decía Moreno en un célebre poema. Quiero romper todo el esquema anterior y hacer mi propia poesía. Y de ahí, por tanto, Moreno, usando incluso elementos criollos, palabras que antes se consideraban antipoéticas, construyó su gran poesía y se convirtió en lo que es, en un precursor, como ya he dicho, y a mi juicio, como he pregonado desde 1976 con mi primer libro, en el poeta mayor. Puede haber poetas más importantes, Franklin Miesesburgo, por ejemplo, Manuel del Cabral, que fue el único que logró tener una proyección internacional relevante, en Argentina fundamentalmente, pero también en otros países, en Chile, donde llegó a publicar. Esa facilidad nunca la tuvo Moreno, que nunca salió del país, ¿verdad? Pero indiscutiblemente es el poeta mayor, porque de ahí parten todos, de ahí parte todo lo demás. La última gran obra, me parece, de René Rodríguez Soriano, La nave sorda. Sí. Pero, profesor, ¿cuál es la importancia que tiene la literatura, la poesía específicamente en este caso, en la denuncia social? Bueno, es importantísima pregunta. Claro que sí. Aunque unos poetas y unas generaciones más que otras se han centrado en el aspecto de la denuncia social, vamos a ver, porque es una cosita que requiere un análisis, diríamos, extenso, pero vamos a reducirla a lo mínimo, ¿no? Por razones obvias. Miren, aunque muchos poetas se han preocupado por eso, pero la poesía no necesariamente tiene que estar marcada como creíamos entre los 60 y los 70, tenía que estar marcada por la denuncia social. Fíjense, los escritores nuestros hicieron una poesía interesante. Acabo de publicar un libro que se llama Mercancía Variada, de cuentas literarias y otras, de crónicas literarias y de otras cuentas, donde yo hago ese señalamiento. A partir de los 60, o en la década de los 60, o la generación de los 60, post-revolución, tuvo por delante la denuncia social y política, porque la poesía estaba regida por la ideología. La poesía tenía un carácter ideológico. Fíjense bien, eso a veces tiene sus peligros, se ha demostrado a través del tiempo. Y mucha de esa poesía murió. Mucha de esa poesía desapareció. Era famosa en los 70, la poesía coreana lo repetían, pero esa poesía se fue extinguiendo. Incluso algunos de los poetas que hicieron ese tipo de poesía la sacan hoy de sus antologías personales. La poesía debe llevar el derrotero que el poeta le marque, cualquiera que sea. No voy a entrar en especificidades. En consecuencia, lo que fue la poesía comprometida, la literatura comprometida, realmente se fue extinguiendo, porque se debía y se orientaba en base a una función ideológica que fue muriendo.
Y no fue muriendo porque las ideologías desaparecieran. Leí ayer un interesantísimo artículo de uno de nuestros columnistas emergentes, Federico Jovine, hijo de Federico Jovine Bermúdez, el importante poeta de los 60, de esa época de Mateo Morrison, también grande amigo. Bueno, pues su hijo, un joven muy inteligente, yo lo leo siempre, es un columnista muy preciso, y él decía, bueno, Fukuyama anunció el fin de la historia, y hoy nos podemos reír de eso al cabo de décadas de que dijera aquello por la caída del muro de Berlín, de la Unión Soviética y tal. Pero hay otras ideologías, las ideologías no han muerto, hay otras ideologías. Y tal vez, y ahí vuelvo y conecto con Oscar, tal vez el rap, el reggaetón y esas expresiones que hoy le llaman música urbana y que incluso hablan de que sus letras son líricas, es una lírica. Bueno, ¿cuál es la lírica de ese reggaetón? Ya sé qué cosa más importante, y es porque me he dedicado a estudiar ese fenómeno. Pues sencillamente van en esa nueva tesitura de nuestros días. Hay una preocupación social, hay una denuncia social ahí. El rap, el reggaetón, cualquier expresión de la música urbana puede, incluso la bachata nuestra, puede tal vez no gustarnos a mucho como para dedicarnos a escucharla. Yo la escucho porque expresan en su contenido una realidad social, una preocupación social. Lo que pasa y lo que está sufriendo hoy en día, lo que vive digamos, la vivencia de un sector de la juventud nuestra, precisamente el sector de la marginación social, de los sectores sociales que han sido marginados siempre. Pues la poética que está surgiendo, ya no con musicalizada, sino la poesía de ese Dreyfus que mencionaba, y son muchos más y muchas más, realmente también expresa esa situación. Está el sexo de por medio, está la criminalidad de por medio, está el feminicidio de por medio, está el amor desbocado de nuestros tiempos de por medio, y por supuesto está la pobreza, está la situación social de calamidad, de explotación que se ha manifestado siempre. Pero una manera de expresar hoy, con música, lo que los poetas de los 60, aunque a algunos les pueda parecer chocante, hacían. Denunciar socialmente una serie de situaciones y al mismo tiempo tomar postura política, que quizás fue lo que hizo que esa poesía desapareciese. Al desaparecer los motivos políticos, esa poesía desaparece. No olvidemos que Neruda escribió mucha poesía política. Neruda es Neruda, pero fue el gran poeta, diríamos, moderno, el gran poeta romántico, el gran poeta del amor. Bueno, hizo tantas cosas Neruda extraordinario. Fue casi, como yo he dicho en algunos círculos, un caballo desbocado en la poesía. Y llegó a escribir, entre las cosas que hoy se le condena o a que ya a Neruda hay que perdonárselo todo, llegó a escribir una oda a Stalin. ¿Por qué? Porque él tenía una militancia ideológica como la tenían muchos de los poetas dominicanos en los 60. Tenía una militancia política y una militancia ideológica que luego se fue diluyendo. Y eso es lo que sucede, creo yo, así, a muy grosso modo, con esa poética. Pero ningún poeta se olvida totalmente si llega a ser un gran poeta. Quizás lo de César Vallejo, quizás y sin quizás, fueron los que hicieron el parricidio con la poesía de los 60. Rompieron con ese tipo de poética de los 60 e hicieron una poesía nueva que también hacía sus clamores, expresaba sus temores, pero desde otra forma, desde otro formato, desde otro estilo y sobre todo desde otro lenguaje, porque será el lenguaje lo que determine el valor
definitivo de una poética. Sobre el tema de arte y literatura, de ideología y cultura, ideología y poesía, podremos hablar eternamente, inclusive porque cada generación tiene una forma diferente de ver el pasado y de percibir la realidad en función de los nuevos elementos, tanto tecnológicos como humanos que aparecen. Pero yo quisiéramos movernos antes de que termine esto, porque desgraciadamente en televisión el tiempo es rey y dictador. Últimamente nosotros estamos viendo en el mundo occidental, inclusive en Davos o la nueva ley en República Dominicana, como una especie de mordaza que se está restableciendo con la información. ¿Cómo ese tipo de restricciones podría afectar el desarrollo literario, tanto de la poesía como del ensayo, o sea, de todo lo que es arte, es información, del arte en general? Estas nuevas leyes, aparentes leyes de mordaza, que bajo la excusa de luchar en contra de la información falsa, ha comenzado a regir ciertos tipos de sensores de la información y del arte. ¿Cómo usted cree eso afectará a la humanidad en su futuro ahora en estos instantes? Mira, Oscar, vamos a ver. Durante la historia del hombre, la historia de la humanidad, la poesía ha estado presente siempre. Pero no hay duda que ha habido regímenes que le han puesto mordaza a la poesía y a la literatura misma. Los poetas han sido perseguidos, se le ha coartado su libertad de expresión. Sin embargo, sin profundizar en ese tema, porque también es otro tema largo, Oscar, como bien tú señalaras, realmente a pesar de todo eso, la poesía sobrevive. Con su sonrisa de arroz, como decía Neruda. Siempre la poesía supera esas situaciones. Y hay poetas que logran hacer su poesía con libertad de forma clandestina, en los regímenes más cerrados, en los establecimientos gubernativos más férreos, ¿no? Ha podido mantenerse esa poesía. ¿Acaso no se dice, por ejemplo, en el caso nuestro, para ir al caso nuestro dominicano, que la poesía sorprendida escribió una poética antirrégimen, ¿verdad? Quizás no la llamemos propiamente antitrujillista, pero contra el estado de cosas reinantes, pero lo hizo de forma tal que los censores tal vez no se dieron cuenta, ¿no? Y fue la crítica y el análisis posterior que determinaría la bravura, ¿no? Y el valor de estos poetas que hicieron una poesía diferente. Creo que también lo hicieron otros. Nosotros llegamos a llamar, o hemos llamado independientes del 40, Pedro Mir, a varios poetas que no estuvieron situados en ningún estado generacional, no fueron ni de la poesía sorprendida, de aquello, fueron independientes. Pero creo que en toda poesía, en toda poética, a través de la historia literaria, siempre han existido poetas independientes que no se han alineado con nadie, que han hecho su propia labor y su propio trabajo poético. Esa es la verdad. Ahora, lo que tú señalas es una realidad de hoy. Es una realidad de hoy. Y realmente eso es realmente una fatalidad. Y llama necesariamente a una reacción, no solamente de los que están reaccionando, no solamente de los que ejercen en la vida política, no solamente de los opinadores públicos, no solamente de los columnistas o los editorialistas de los diarios impresos o digitales, sino también, como tú bien señalas, y probablemente nadie había llamado la atención sobre ese tipo, de los poetas, de los escritores. ¿Qué significa esto? Que tú saques ahorita a la luz una novela donde revelas muchas cosas, bueno, y alguien es tocado porque era familia de algún personaje, aunque se encubra. Hay algunos que usan los nombres tal como
como son, y que después te tenga que denunciar y llamar y que tú tengas que dar muestra de eso. Eso realmente es estalinismo, eso realmente es fascismo, eso realmente es algo que va en contra de estos tiempos de libertad, de democracia, ¿no? De apertura. O sea que no tiene ningún sentido que abramos las puertas en otros campos, que expresemos que hay que tener más sentido de libertad, más sentido democrático en otros aspectos en el que puede haber opiniones divididas, y sin embargo nos estén metiendo, vamos a decirlo así, con una palabrita común nuestra, los dominicanos, nos estén metiendo por debajo de la mesa una ley mordaza, como tú bien señalas. Eso hay que ponerle atención. Y qué bueno que tú lo indicas, porque nos tocará a algunos tener que señalar que también los que estamos en la literatura debemos advertir sobre esos peligros. Hay varios aspectos que nos están dando malas señales, y así comenzaron en muchos países. Malas señales de que se puede algún día atentar contra la libertad, que mal o bien hemos ido construyendo en República Dominicana durante ya más de 60 años. Sus altas, sus bajas, momentos de frenesí, momentos de locura política, momentos también de freno que se intentó, que se le puso freno a la expresión poética. Aún en la época dura de Joaquín Balaguer, los poetas estaban activos, estaban muy activos. Los de los 60, los que surgieron en los 70, la misma importantísima generación de los 80. Entonces, realmente hay que darle caso a eso. Eso es, creo, que una mala señal. Y viendo cómo países en todo el mundo, pero pensemos en nuestro ámbito latinoamericano, están sufriendo los rigores de dictaduras viejas y emergentes, tenemos que estar atentos los dominicanos a que eso que ha sido uno de los valores más preciados después del 30 de mayo de 1961 no muera, no se reduzca a cero por un golpe aparentemente legal. Señor La Antigua, según estamos analizando esa ley de la cual estamos hablando, que es sobre pasar información al DNI sobre cualquier reunión, sobre lo que escribimos, sobre las fuentes, sobre lo que escriben los poetas, eso se desprende de un orden mundial que sus simientes están en el Foro Económico Mundial. ¿Qué cree usted al respecto? Bueno, Oscar mencionaba a Davos. Con Davos siempre ha habido dudas de lo que significa Davos. No vamos a hacer tampoco un análisis de eso, pero hay libros muy contundentes sobre Davos, ¿no? Pero yo no sé si obedece o no a un orden mundial. No quisiera irme tan lejos, pero en verdad está sucediendo en varios países de Latinoamérica. En 1, 2 o 3 está sucediendo. Hay ya signos muy ominosos y ya hay realizaciones concretas en esa dirección. Y ustedes lo saben, no tenemos que mencionar nombres. Lo que tenemos nosotros es que evitar de que esa ley ya promulgada prospere. El DNI no debiera tener derecho a nada. Derecho a investigar los asuntos de Estado, los asuntos que puedan afectar la vigencia del Estado, la fortaleza de un Estado, etcétera, ¿verdad? Pero no debiera tener derecho a ir a interrogar a ninguna persona, salvo los delincuentes tienen su propio estadio, su propio estamento, el estamento policial, donde se hacen las investigaciones. Los procesos investigativos corresponden a otros. El cabezaje del DNI, el tipo de seguridad que existe en todos los gobiernos, sean gobiernos de mano dura o sean gobiernos democráticos, tiene que haber un sistema de seguridad. No es eso lo que estamos, sino el rol que puedan tener en estos momentos un tipo de cosas como lo que esa ley mordaza prevé. Es peligroso.
sin duda alguna. Ya lo han dicho los políticos, pero vamos a tomarle la palabra a Oscar, vamos a tomarle la palabra a ustedes, vamos a tomar la palabra a los que producen este programa, a los que dirigen y participan en este programa, y vamos a hacer también que los escritores, que es una de las voces que nunca han podido acallar los gobiernos en la historia literaria, lo pueden frenar, pero por el otro lado sale otra ventisca literaria que arma el rebú. Pues nosotros hagamos, como dice el Papa Francisco, desde el punto de vista de cómo se usa la palabra en Argentina, hagamos líos. Bueno, hagamos lío, hagamos bulla, bueno, nosotros un lío. No vamos a armar un lío de quemar gomas, ¿verdad? Pero sí vamos a armar un lío intelectual para que esa ley vuelva a ser reconsiderada, porque entiendo que ya fue aprobada y promulgada, vuelva a ser considerada y se analicen sus pros y sus contras, sobre todo sus contras. Bueno, definitivamente con esa posición que usted acaba de fijar, señor La Antigua, solo nos resta agradecer su participación el día de hoy y dejar la invitación abierta para otras ocasiones, estas conversaciones tan interesantes que estamos teniendo con usted. Para mí es un honor, porque qué bueno conversar con ustedes, que son gente con quien se puede dialogar bien. Muy agradecido, y siempre a sus órdenes. Y recordar, si se calla el cantor, calla la vida. Así es, definitivamente. Así es. Que nunca deje de cantar. Exacto. Definitivamente, muchísimas gracias al poeta, al ensayista, periodista José Rafael La Antigua, y a ustedes ahora, señores, les invito a que veamos cómo anda el mundo con las noticias internacionales y Rafael Díaz. Brigadas de rescate recuperaron los cuerpos de 6 personas que habían sido arrastradas por las crecidas de los ríos en el norte de Bolivia y buscan a 2 desaparecidos en la emergencia, según informó una autoridad. El Congreso de Estados Unidos aprobó ayer jueves una ley provisional de financiación para mantener en funcionamiento las agencias federales durante 6 semanas y evitar un cierre parcial del gobierno. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió que la victoria de su país en la guerra contra Hamas tomará muchos meses más, mientras el ejército ha intensificado sus operaciones en el sur de la Franja de Gaza. Cientos de militares y policías ingresaron ayer jueves a una cárcel del complejo penitenciario de Guayaquil, epicentro de la guerra contra el narco ecuatoriano, tras el asesinato el miércoles de un fiscal antimafia. Los avisos de mal tiempo provocaron la cancelación de cientos de vuelos en el aeropuerto de Frankfurt, el más transitado de Alemania, mientras otros países europeos se preparan para fuertes nevadas y lluvias heladas. Pakistán bombardeó ayer las guaridas terroristas en Irán, que dejaron al menos 9 muertos, 2 días después de un ataque de la República Islámica contra su territorio. Es toda la información internacional que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó.